En este video, que también será dividido en dos partes, voy a hablar de los elementos básicos del análisis bayesiano. La serie de temas que voy a tocar en este video son los siguientes. En primer lugar, voy a discutir uno de los componentes del análisis bayesiano, como lo es el método de máximo de verosimilitud, creado por Fisher y también empleado en estadística frecuentista. Luego voy a ilustrar el algoritmo de cadenas de Markov-Monte Carlo, explicando cada uno de sus componentes, y vamos a hacer un ejemplo de un algoritmo sencillamente codificado en R para llegar a la estimación de parámetros de un parámetro de un modelo muy simple. Luego voy a hacer algunas simulaciones ilustrativas para ilustrar diferentes variaciones de este algoritmo de cadenas de Markov-Monte Carlo que existen, que están disponibles y que son empleados, algunos de los cuales usaremos en este curso. Y luego voy a explicar la lógica de trabajo que vamos a hacer en este curso, en el cual no vamos a programar, sino vamos a utilizar una librería que va a ser una interfaz entre R y un programa llamado Stan, que hace las simulaciones de una variante del método de cadenas Markov-Monte Carlo que vamos a emplear en este curso. Y finalmente quiero justificar una afirmación hecha en el teórico anterior de por qué esta ecuación es aproximadamente correcta, ya que esto es una de las bases importantes de la estadística bayesiana. Entonces, el método de máxima verosimilitud, entonces, veamos, consiste en lo siguiente. Supongamos que queremos aplicar el teorema de Bayes al análisis de datos, y los datos son conteos, y esos conteos los vamos a modelar nuestra variable respuesta y como una distribución Poisson que tiene un parámetro, que es la media de dicha distribución. El objetivo entonces de este procedimiento es encontrar el valor de los parámetros, del parámetro que más probablemente podría haber generado los datos observados, los conteos observados. Entonces, esta es la regla o el teorema de Bayes, ya indicada en el teórico anterior. Y entonces, cuando A es el valor del parámetro, sustituyendo A por el valor del parámetro y B por los datos, la ecuación anterior corresponde a lo siguiente. Esto es la probabilidad de que el parámetro tenga una serie de valores dado los datos observados, y esto es proporcional a lo que está en el lado derecho de la igualdad, donde el lado derecho, donde el último término del lado derecho es la distribución previa, es decir, lo que conocíamos del valor del parámetro de ese proceso Poisson que modela esos conteos antes de haber tomado los datos, y aquí está la verosimilitud. Entonces, nombrando nuevamente, esta es la distribución posterior que resume el conocimiento que hemos mejorado acerca del valor de ese parámetro μ luego de haber analizado los datos. Esta es la distribución previa, como ya fue indicado, y esta es la verosimilitud, es la probabilidad de obtener los datos observados dado el valor del parámetro μ. Entonces, también habíamos llegado, y esto lo voy a argumentar más tarde en la segunda parte de este video, que esto es la distribución posterior, que es proporcional al producto de la verosimilitud por la distribución previa, donde esto es la información contenida en los datos que modifica la evidencia previa para llegar a la evidencia actual. Y esto discutí antes que se puede interpretar como un procesador progresivo de información. Entonces, la distribución posterior de μ, esto que está aquí a la izquierda de esta igualdad, contiene el estado de conocimiento actual de los valores plausibles de dicho parámetro. Entonces, si los datos no contienen mucha o nueva evidencia, la distribución posterior va a ser proporcional a la distribución previa, va a ser similar o idéntica a la distribución previa. Cuando los datos tengan nueva evidencia, la distribución posterior entonces será diferente a la distribución previa, y habremos aprendido algo en el proceso de colectar esos datos e incorporarlos a nuestro estado de conocimiento. Entonces, en esta ecuación, la verosimilitud se refiere al valor del parámetro que más probablemente podría haber generado los datos, siempre y cuando el modelo estadístico postulado fuese correcto. Entonces, este es un método, como decía, es un método genérico de estimación de parámetros de modelos estadísticos que también es empleado en estadística frecuentista y fue creado por Fisher en 1922. Entonces, la verosimilitud es la solución al problema general, a un problema general, y ese problema es el siguiente. Dado los datos y suponiendo un modelo, Poisson en este caso, ¿cómo estimar el valor del parámetro que podría haber generado los datos observados? O que más precisamente, que más probablemente podría haber generado los datos observados. Entonces, Fisher definió una función L de likelihood, que depende de
en función, y los argumentos son el parámetro y los datos observados, en lugar de postular la probabilidad de obtener los datos observados, que no puede calcularse. No puede calcularse porque los datos ya fueron observados. O sea, no hay ninguna incertidumbre acerca de cuáles son los valores posibles de los datos. Entonces, la verosimilitud se interpreta como una medida de la creencia racional de que μ tenga un cierto valor, por ejemplo 2,3, dado los datos en el modelo Poisson. Entonces, para entenderlo intuitivamente, veamos un ejemplo. El ejemplo, supongamos que tenemos K conteos de abundancia de algún insecto. Entonces, supongamos como razonable el modelo Poisson, y aquí la fórmula de una distribución Poisson con su parámetro μ, que determina las probabilidades de observar cada valor y sub i, que la variable aleatoria y tenga cualquier valor posible, y sub i 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, la probabilidad de haber obtenido simultáneamente los k valores del conteo es la probabilidad de esta intersección, de haber obtenido el conteo y sub 1 y el conteo y sub 2 y el conteo y sub 3 hasta el conteo y sub k. Si las muestras son independientes, podemos calcular esta probabilidad de esta intersección como el producto de las probabilidades de haber observado este valor y sub 1, este valor y sub 2, este valor y sub k. Y ese producto es lo que está indicado aquí con esta letra griega mayúscula pi, que se llama productoria, es análogo a la sumatoria, pero para multiplicaciones. Entonces, esto nos da la probabilidad de obtener todos los datos, es decir, la evidencia observada, dado el modelo Poisson, que suponemos como correcto, y el valor de su parámetro. Ahora, ese es el valor de ese parámetro, lo que queremos realmente estimar. Entonces, Fisher postuló que esa likelihood o verosimilitud era proporcional a la probabilidad de obtener los datos observados dado el parámetro, o sea, que esa verosimilitud era proporcional a la distribución posterior. Y esto es franca, o sea, que esta verosimilitud, que estas dos cosas son similares, y para eso es necesario imaginar que este último término, que es la distribución previa, era equivalente a una distribución uniforme. Entonces, dada esta proporcionalidad, que fue no mucho más que una suposición, maximizar la verosimilitud total de haber obtenido de un valor del parámetro, de que el parámetro tenga un cierto valor dado los datos, permite generar los valores del parámetro que más probablemente podrían haber generado los datos. Esto es una interesante contradicción histórica, puesto que Fisher fue el gran oponente de los métodos bayesianos, que hoy llamaríamos bayesianos al comienzo de los años 30, debido, como ya discutí antes, a la arbitrariedad en la definición de las distribuciones previas. Entonces, lo que él hizo esencialmente fue imaginar que estas distribuciones previas, que esta distribución previa era esencialmente una distribución uniforme, y eso le permite entonces obtener que esa verosimilitud, que es la ecuación que él va a maximizar, era proporcional a la probabilidad de haber obtenido los datos, de que el parámetro asuma un valor dado los datos observados. Entonces, esta es la proporcionalidad que estábamos indicando antes, y por tanto entonces la verosimilitud total es, reemplazando la verosimilitud por las probabilidades Poisson de que el parámetro tenga un valor dado los y sub i datos. Entonces esto nos da la verosimilitud total. Esta es la ecuación que nosotros vamos a maximizar. Entonces, esto es equivalente y más simple. En lugar de maximizar la verosimilitud el producto de esas verosimilitudes, transformar esta productoria en una sumatoria. Para eso es adecuado utilizar la transformación logarítmica. Entonces, la verosimilitud total ahora es la suma del logaritmo de las verosimilitudes. Y entonces, eso es válido porque el logaritmo es una función monotónica creciente. Entonces, el valor de μ que maximiza esto que está indicado en verde es el mismo valor de μ que maximiza la distribución Poisson, el producto de las probabilidades Poisson. Entonces, reemplazando la fórmula de la distribución Poisson aquí, entonces en esto nosotros podemos obtener lo siguiente, y a partir de eso nosotros podemos seguir reemplazando, y aquí simplemente aplicando propiedades del logaritmo. Esto transforma este producto en una serie de sumas. Estas son las sumas que tenemos aquí.
Y entonces podemos emplear a este punto dos tipos de métodos para obtener el valor de mu que maximizaría la verosimilitud total, que sería proporcional a la probabilidad de que el valor que sea. Entonces, reemplazando el modelo Poisson en esta ecuación, podemos obtener que el logaritmo de la verosimilitud total es la suma del logaritmo de esas probabilidades Poisson. Entonces, al reemplazar este Poisson por la fórmula del modelo Poisson, obtenemos una ecuación ahora en términos de sumas, que es mucho más fácil de operar que un logaritmo. Y lo que queremos en este caso es buscar el valor de mu que maximiza la verosimilitud total. Es decir, que queremos encontrar el valor de mu que maximiza la probabilidad de haber obtenido los datos observados. En este punto tenemos dos posibilidades, dos métodos posibles para hacer dicha maximización. La primera es emplear métodos analíticos, en el cual consiste en derivar esta ecuación con respecto al valor del parámetro, igualarla a cero y buscar el valor. Eso nos da una ecuación y al resolverla tenemos el valor de mu que maximiza dicha probabilidad. Y el otro método van a ser métodos numéricos, que también va a ser ilustrado en un momento. Entonces, raramente la maximización de la verosimilitud total arroja una expresión simple. En este caso, al sacar las cuentas, nosotros podemos obtener que el valor de mu que maximiza la verosimilitud total y por ende la probabilidad de haber obtenido los datos observados para un cierto valor del parámetro es esto, y esto es simplemente la suma de los valores de mu dividido por k, el número de valores, que corresponde a la media muestral. Entonces la media muestral es el estimador de máximo de verosimilitud en este caso específico. Entonces Fisher además demostró que la segunda derivada de la verosimilitud, del logaritmo de la verosimilitud total, a partir de ella se podría calcular el error estándar de dicho parámetro, y esta es una propiedad genérica de todos los métodos de máximo de verosimilitud. Además demostró que los estimadores de máximo de verosimilitud eran insesgados, que eran consistentes, que eran eficientes y que asintóticamente tenían distribución normal. Esto es lo que hizo que Fisher adoptara este método de máximo de verosimilitud para la estimación de parámetros en estadística frecuentista. En general, decía, las ecuaciones de máximo de verosimilitud se resuelven en forma numérica, especialmente en la estimación bayesiana. Entonces veamos cómo se hace esta estimación numérica. Para ello entonces emplearemos R para hacer dicha maximización. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar los datos y observamos que tenemos 50 observaciones de una variable. La variable se llama insectos. Entonces esto quiere decir que en 3 ocasiones se observaron 0 insectos, que en 11 ocasiones se observaron 2 insectos, que en 15 ocasiones se observaron 3 insectos, que en 5 ocasiones se observaron 4 y así sucesivamente. Estas son las abundancias de insectos en cada una de las 50 plantas en que fue observado, con lo cual podemos fácilmente generar un histograma de este tipo, que como vemos y como usualmente con los conteos, usualmente pero no obligatoriamente, la distribución es asimétrica. Entonces vamos a suponer el modelo Poisson, tal como hicimos antes. Entonces lo que queremos ahora es estimar numéricamente el valor de mu que maximiza la verosimilitud total. Este es el valor que más probablemente podría haber generado los conteos observados. ¿Cómo se hace esto? Entonces, esta es la verosimilitud total. Y entonces lo que podemos hacer es, por el momento, y para ilustrar la idea, supongamos que mu tiene un valor particular, supongamos que mu tiene un valor de 1. Entonces utilicemos R para calcular la verosimilitud de cada dato para un valor potencial de mu como es 1. Eso se hace con el comando de Poisson, que nos da las densidades de la distribución Poisson para estos datos, suponiendo la media de ese proceso Poisson, que aquí se llama lambda en este comando de Poisson o de Poisson. Lambda es igual a 1. Entonces aquí tenemos las verosimilitudes de cada uno de los datos. Si la media fuera igual a 1. Con esto naturalmente podemos
calcular el logaritmo de esas densidades de probabilidad Poisson para cada dato y μ igual 1 con un comando muy simple que es simplemente antecedemos logaritmo a todo lo anterior. Estos son los logaritmos de las densidades de probabilidad Poisson para estos datos si lambda fuera igual a 1 y obviamente podemos hacer la suma de todo esto que nos da este valor de menos 170,21 que es lo que vamos a maximizar para diferentes valores de lambda, o sea, para diferentes valores de μ en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer para eso es que vamos a crear una función que nos permite hacer los cálculos para muchos valores de μ. Entonces, crear una función en R implica describir la palabra función. Esto que está entre paréntesis es el argumento de la función. Es decir, si nosotros le damos un valor de lambda, esto va a calcular la suma de los logaritmos de las densidades Poisson para estos datos y diferentes valores de lambda. Esta función comienza aquí donde está este corchete que se abre y termina aquí donde está este corchete que se cierra. Escribimos este comando en R, generamos esa función y una vez generada esa función en nuestra sesión de trabajo la vamos a poder utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer esos cálculos es que vamos a generar un data frame llamado df1 con diferentes valores de una variable que se llama media y vamos a generar una secuencia de valores de media que van desde 0,01 hasta 10 en pasos de 0,01. Es decir, 0,01, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14 hasta 9,99 y 10. Esos son los valores que están en esta variable que se llama media, que está dentro de este data frame. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que se va a llamar la verosimilitud total, donde vamos a aplicar los valores de esta variable media que están en este data frame. A esos valores le vamos a aplicar nuestra función L-Poisson y vamos a almacenar los valores en esta variable que se llama LTOT del mismo data frame. Entonces, luego de haber hecho eso, vamos a hacer un gráfico. Y en este gráfico tenemos los valores de μ con respecto a los valores del logaritmo de la verosimilitud total. Y vemos que hay un valor aquí que maximiza esta curva de verosimilitud. Este es el valor de μ, que equivale a 3,12, lo podemos obtener que numéricamente y lo podemos obtener analíticamente, que maximiza esa verosimilitud. Entonces, el valor de la media de 3,12 es aquel que numéricamente maximiza esta verosimilitud total y que es el valor que más probablemente podría haber generado los datos observados. Entonces, hay obviamente métodos numéricos más finos y precisos que esta aproximación visual que estoy haciendo para maximizar la verosimilitud y eso es exactamente lo que emplea R, tanto en estadística frecuentista como en estadística bayesiana, para incorporar la verosimilitud en los cálculos. Entonces veamos ahora en qué consiste el método de cadenas de Markov-Monte Carlo. Entonces recordemos que el objetivo es obtener la distribución posterior, es decir, obtener la distribución de probabilidades de los parámetros dados los datos, y esto es proporcional a la verosimilitud por la distribución previa de los parámetros. ¿Ok? Entonces nuevamente consideremos los conteos modelados como Poisson. ¿Ok? Y aquí nuevamente la distribución Poisson. Entonces, MCMC, que es el acrónimo que vamos a emplear, y aquí una definición, es una clase de métodos que permite obtener la distribución posterior de un parámetro a partir de la distribución previa, que es esto que está aquí, que nos da los candidatos plausibles de μ antes de ver los datos, y la verosimilitud, que es esto que está acá, que es la información contenida en los datos. Entonces, en la estadística bayesiana, la información contenida en los datos entra en el análisis transformando la distribución previa en la distribución posterior. Entonces, este método fue propuesto en una revista de físico-química por Metrópolis y colaboradores en 1953 y fue redescubierto por Gelfand y Smith en 1990 y es el responsable del auge de la estadística bayesiana desde entonces. Este fue, como se dice en los juegos de video, un game changer. Entonces se llama MCMC porque contiene una cadena de Markov Chain, ese es el primer MC, que genera los valores candidatos de μ
y porque el criterio de aceptación de los valores plausibles de mu tiene un componente probabilístico y este fue llamado Monte Carlo. Este método fue ideado, fue una de las muchísimas cosas que fueron generadas durante la producción de la primera bomba atómica en el proyecto Manhattan a fines de los años 45. Esta investigación dio lugar a ese paper que fue publicado en 1953, una vez que los sensores militares norteamericanos permitieron que esa información considerada estratégica fuera divulgada a todo el medio científico. Entonces, ¿qué es una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un proceso estocástico que genera una secuencia de valores posibles en la cual el siguiente valor de mu sub k, está solamente relacionado con el valor precedente. Vamos a generar entonces, a través de esta cadena de Markov genera una secuencia de valores posibles que podría tener el parámetro mu sub k de este proceso Poisson, tomando en cuenta el valor precedente. Este es un proceso que se llama de memoria corta o a corto plazo. Un ejemplo de ello es lo que se llama el modelo autorregresivo de primer orden, en el cual el valor siguiente de mu sub k depende del valor anterior y de un desplazamiento aleatorio. Este desplazamiento aleatorio típicamente se utiliza una distribución normal con media cero, es decir, centrada en mu sub k, y una desviación estándar sigma, que es un parámetro que nosotros podemos ajustar para determinar cuán lejos o cuán cerca el siguiente valor de mu, el k menos un ésimo valor de mu, va a ir en relación dependiendo del valor mu sub k y de este salto aleatorio. Entonces, esta cadena de Markov así generada no converge. Para que converja, es decir, para que llegue a un valor final o una secuencia de valores finales, falta un criterio de aceptación de los valores. Y eso es lo que voy a ilustrar en la siguiente diapositiva. Entonces, para los conteos Poisson, aquí nuestra fórmula de conteos Poisson. Entonces, entendamos primero qué es lo que tenemos que especificar aquí. Lo que tenemos que especificar es la distribución previa, es decir, qué sabemos de los valores plausibles de mu antes de observar los datos. Lo que sabemos, por ejemplo, es que la media del proceso Poisson es un valor real y positivo, cualquiera que sean los datos, y podemos emplear para definir esta distribución datos previos de la misma población especie, por ejemplo, son conteos de insectos o sitios similares que proporcionarían entonces valores de media y acaso distribuciones de frecuencia con la cual podamos definir esa distribución previa. Entonces, ejemplos posibles de distribuciones previas son los siguientes. Estoy ilustrando aquí la distribución log normal, que está definida para valores estrictamente positivos, reales positivos y estrictamente mayores que cero. Entonces, tenemos aquí para diferentes combinaciones de medias y desviación estándar de la distribución log normal. Por ejemplo, la roja es una media de 1, desviación estándar de 0,5. Esto nos dice que los valores alrededor de 2,5 son más probables que de la media, son más probables que los valores muy grandes. En el otro extremo, los valores de una media de mu, de una media de 2 de esta distribución log normal y una desviación estándar de 1, nos dicen que están son más o menos equiprobables en comparación con el siguiente caso. Entonces, esta podría ser una distribución de probabilidades que podríamos emplear para definir nuestra distribución previa. Y los datos de conteos de medias y desviaciones estándar de conteos de la misma población o de la misma especie o de sitios similares nos podrían proporcionar una idea de cómo parametrizar esa distribución previa, que resumiría lo que conocemos sobre los valores de mu de este proceso Poisson antes de ver los datos. Ejemplos de esto iremos viendo a lo largo del curso. Entonces, por ahora optemos a ciegas, por una de estas distribuciones mostradas en la diapositiva anterior, con una media de 2 y una desviación estándar de 1. Esta es la distribución log normal en cuestión. Entonces, para la verosimilitud emplearemos el proceso Poisson, podría perfectamente ser cualquier otro. Entonces, vamos a decir que nuestra variable de respuesta o postular por el momento tiene una distribución Poisson con una media mu. Esta es la verosimilitud, y para este parámetro vamos a definir, para este parámetro mu, una distribución previa, como decía, log normal con esta media y esta desviación estándar.
esta es la distribución previa, y estos parámetros, estos que son los parámetros de la distribución previa, son conocidos como hiperparámetros. No vamos a discutirlo ahora, pero lo iremos viendo a lo largo del curso cuál es su utilidad. Entonces, a partir de todo esto, el modelo, el algoritmo MCMC genera o muestrea, en cierta manera, por simulación estocástica, la distribución posterior de μ. Veamos cómo esto se hace. La versión original del algoritmo de Metropolis-Hastings consiste en, dada la distribución previa, lo que hace es que genera un primer candidato, valor candidato de la cadena. Por ejemplo, generamos un primer valor posible de dicho parámetro. A partir de esta distribución previa, ese valor ocurrió aleatoriamente, que puede ser 8,48, que está aquí, donde se señala ese 1. Luego, para ese valor de 8,485, a partir de la superficie de verosimilitud que obtuvimos antes, podemos perfectamente generar el valor de probabilidad del logaritmo de verosimilitud, ¿ya? Que ocurre que vale menos 214,74. Eso es empleando nuestra función antes definida, L Poisson. Luego generamos un segundo candidato de la cadena, supongamos que vale 1,353, y calculamos sobre verosimilitud. Este es el segundo valor de candidato posible, 1,353. Podemos calcular su densidad de probabilidades previa y podemos calcular la verosimilitud total para este valor. Tenemos entonces ahora, aquí la verosimilitud total de este valor, tenemos ahora dos valores candidatos, el valor inicial y un valor siguiente. Eso no quiere decir que aceptemos ese segundo valor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el logaritmo de las distribuciones posteriores de cada uno de estos valores. Perdón, este es el logaritmo de la distribución previa para 8,45, 8,48 y el logaritmo de la distribución previa de 1,353, de nuestros dos candidatos. Entonces, sabiendo que, partiendo de nuestra ecuación original, entonces lo que vamos ahora es aplicar logaritmos en ambos lados, y tenemos ahora que el logaritmo de la densidad de probabilidades posterior es proporcional al logaritmo de la verosimilitud total más el logaritmo de la distribución previa de cada parámetro. Es por eso que calculamos estos logaritmos más arriba. Entonces, lo que vamos a calcular es el logaritmo de los valores de la distribución posterior, que es igual a esta suma que está aquí indicada, para nuestros dos valores candidatos, el primero de μ 8,84 y el segundo 1,35. Y aquí nuestros dos valores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el logaritmo de las distribuciones posteriores de ambos valores, que vale 0,67, y esto lo que hace es que combina el soporte de los datos y de la evidencia previa sobre los valores de μ sub i. Tenemos entonces dos valores candidatos y partiendo del primero, vamos a decidir si aceptamos o no el segundo, y ese criterio de aceptación va a ser estocástico, como señalé antes. Entonces, con estos dos valores necesitamos un criterio de aceptación para saber si la cadena se mueve, es decir, si se acepta o si no se acepta el segundo valor, dado que partimos del primero, que fue asignado aleatoriamente. Entonces, el criterio de aceptación es el siguiente, indicado aquí en esta forma un poco complicada, que es el mínimo entre 1 y ese cociente de logaritmos de las distribuciones posteriores para cada uno de los valores de μ. Esta es la distribución previa, esta es la verosimilitud total para el valor μ sub 2, esta es la distribución previa para μ sub 1 y esta es la verosimilitud total para μ sub 2. Entonces, esto es lo que nosotros obtuvimos antes, que vale 0,67, y entonces se acepta si ese valor de μ, ese valor de μ sub 2 verifica que se cumple esto. Este es un comando de R que genera un valor de una distribución uniforme que va entre mínimo de 0 y un máximo de 1, es decir, todos los valores entre 0 y 1 son igualmente probables. Entonces, en este ejemplo, generé un valor al azar de esa distribución uniforme
con mínimo de 0 y máximo de 1 y vale 0,54. Entonces, en este caso, el valor, entonces en este caso, vale 0,54. Entonces, eh, el nuevo valor de la cadena pasa a ser mu sub 2, que es este fue aceptado, que vale 1,353. Entonces, estos 8 pasos que nosotros acabamos de hacer se repiten muchas veces. Entonces, lo que acabamos de hacer es mostrar cómo a partir de un primer valor inicial del parámetro mu se genera un segundo valor candidato potencial, se evalúa la distribución, el logaritmo se evalúa la densidad de probabilidades posterior de ese segundo valor candidato, se compara con el primero y utilizando un criterio estocástico se puede aceptar o no. Nótese que el uso de este criterio estocástico implica que no siempre un valor posterior, un valor que tenga una densidad de probabilidades posterior mayor al original, va a ser permanentemente aceptado. Entonces, esto no es un algoritmo de maximización o de optimización, sino es un algoritmo que va a permitir explorar los valores de la distribución posterior. Entonces, para eso, veamos entonces un algoritmo básico para ilustrar la lógica del MCMC. Entonces, primero vamos a generar un data frame. Para eso que va a tener este nombre, MCMC1, a partir de una matriz, básicamente es un vector de una columna y 5000 filas. Y luego le vamos a dar nombre a esa nueva variable. Esa nueva variable se va a llamar min, la media de ese proceso Poisson que deseamos estimar. Entonces le vamos a asignar un valor inicial. En la primera fila de ese vector le vamos a dar un valor inicial completamente arbitrario de 3,1. Entonces vamos a hacer ahora un bucle, un loop, que va a ir desde 2, porque el primer valor ya fue asignado, hasta 5000. 5000 es el número de valores que vamos a generar en esa distribución posterior, vamos a verlo en un segundo, de ese parámetro media del proceso Poisson. Este 5000, por supuesto, corresponde a este 5000 que le habíamos colocado en la generación de dicha matriz. Entonces, vamos a generar primero dos valores potenciales del parámetro. En primer lugar, el valor actual va a ser el valor que tiene la variable min de este data frame, el valor i-1, y entonces vale 1, 2 menos 1 es el valor actual, el primer valor actual que le hemos colocado, 3,5. Entonces, a partir de eso vamos a generar, a partir de este valor actual, vamos a generar la siguiente propuesta. Y esta es entonces para generar el valor del siguiente valor que podría llegar a tener si fuera aceptado el parámetro mu del proceso Poisson, vamos a centrarlo en la media, en el valor actual con una desviación estándar de 3,5. El valor actual vale 3,5 y esto quiere decir, empleando una distribución normal con una desviación estándar de 0,5, quiere decir que 95% de los valores potenciales de mu para el siguiente valor propuesto podría estar entre 2,5 y 4,5. Eso es lo que quiere decir. Entonces, dado que tenemos dos valores potenciales, dos valores posibles, el primer valor y el siguiente valor propuesto, entonces vamos a calcular las distribuciones, la densidad de probabilidades posteriores del valor propuesto y del valor original. Esto es decir, vamos a emplear esta ecuación. ¿Okay? Esta es la suma de dicha ecuación y tenemos entonces el logaritmo de las densidades de probabilidades posteriores del valor actual y del valor propuesto, y esas entonces vamos a calcular el cociente entre dichos valores, y aquí el cociente entre dichos valores, vamos a calcular el criterio R y esta es la ecuación del criterio de aceptación anterior, el exponencial es simplemente para sacarnos de encima estos logaritmos, y vamos entonces a aceptar el valor i, entonces ahora vale 2, vamos a aceptar ese segundo valor candidato si esto se cumple, si esta condición if else se cumple, es decir, si ese criterio R que calculamos anteriormente es mayor a este valor generado aleatoriamente. Si eso fuera verdad, se acepta el valor actual, si no se acepta el valor propuesto, y si no se mantiene el valor actual y se genera el siguiente valor. Esto fue para i igual 2. Para i igual 3, entonces
volvemos a repetir este proceso y hacemos así 5000 veces hasta obtener 5000 estimados del parámetro mu de la distribución Poisson que modela nuestra variable aleatoria de conteos. Entonces veamos los resultados de este proceso. Entonces lo primero que tenemos, este proceso fue, los resultados estaban en la variable media, min, de este data frame. Podemos obviamente calcular un summary y esto nos da la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo y el mínimo de esos valores de la distribución posterior de la media de ese proceso Poisson, y podemos naturalmente calcular los percentiles 2,5 y 97,5, que son familiares a todos. Veamos un gráfico. Entonces, este es un gráfico de densidad. Esto representa de densidad de probabilidad de la distribución posterior del parámetro mu. Vemos que fue generado por simulación, por eso se ve, esto no es una curva teórica, sino generada por simulación, por este algoritmo MCMC. Se ve aquí este carácter un tanto tembloroso, si desean verlo así. Y aquí tenemos representados en este intervalo, esto es lo que se llama en estadística bayesiana un intervalo de credibilidad del 95%, definido por el cuantil 2,5 y el cuantil 97,5 de estos valores así generados. Entonces, en este intervalo de credibilidad, no todos los valores son igualmente probables. Esto se interpreta como probabilidad. Hay algunos que son más probables que otros, en particular los valores cercanos a 3,06 o 3,07 son valores más probables. Entonces, esta distribución posterior así obtenida resume todo lo que es posible conocer sobre ese parámetro Poisson, dado los datos, para estos datos, dado el conocimiento previo. El intervalo de credibilidad, entonces, que así obtuvimos, nos da la probabilidad, literalmente la probabilidad de que el parámetro mu sea mayor a 2,59 y menor a 3,57 es de 0,95. Esto contrasta con la interpretación siempre compleja de realizar del intervalo de confianza obtenido en estadística frecuentista. Entonces se puede demostrar que una cadena de Markov, es decir, la secuencia de valores candidatos generados por este proceso, es una cadena de Markov así construida, converge a la distribución posterior del problema, aun cuando no conozcamos la expresión analítica de dicha distribución posterior. Entonces lo que obtuvimos aquí fue una solución numérica, es decir, una solución particular del problema, y entonces hay que realizar ciertos controles de calidad de esta simulación, y estos controles de calidad los veremos posteriormente. Por el momento alcanza con obtener esta intuición. Entonces hay variantes mejoradas de este algoritmo básico de MCMC, y estas variantes incluyen el algoritmo Metropoly-Hastings, el algoritmo Gibbs. Hay INLA, es un programa independiente que hace otras aproximaciones que aquí no vamos a discutir, y el proceso de Monte Carlo hamiltoniano, que siguen estos principios básicos con pequeñas variaciones que consisten en optimizaciones para casos particulares. Entonces, para ilustrar estos conceptos, vamos a ver ilustraciones de este algoritmo en la segunda parte de este video. Gracias.